Así que bueno, les damos la bienvenida a las dos. Es un gusto tenerlas por aquí. Y bueno, muchas gracias, Carla. Ya finalmente las vemos por aquí. Carla, Graciela, un gusto tenerlas por aquí para platicar de este tema. Y bueno, para empezar con el tema, me gustaría empezar, lo vamos a hacer un poco como si fuera una entrevista. Me gustaría empezar con Graciela, quien tiene pues una perspectiva global de México, ¿no? En el mundo del STEM. Ya nos dirá qué es el acrónimo STEM, pero creo que muchos de ustedes ya lo saben, pero tiene una letra muy importante por ahí, matemáticas, y que a veces no le ponemos tanta atención. Bueno, y en el mundo de ciencia y tecnología, pero la parte de matemáticas pues es la base de todo. Entonces, Graciela, me encantaría ver si nos puedes compartir cuál es tu perspectiva de México en matemáticas. ¿Dónde estamos? ¿No? O sea, hablamos mucho de las pruebas, recientemente entramos en polémica de algunas, pero ¿en dónde estamos en México en matemáticas? Según los parámetros internacionales, ¿cómo nos comparamos contra otros países? Y bueno, no sé qué nos puedas decir de cuál es nuestra realidad. Ay, padrísimo. Pues no, hombre, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes compartiendo este espacio. Y antes que, digamos, de contestarte esto que me preguntas, yo te quiero así felicitar, pero no como presidenta de este movimiento, sino como mamá del Colegio Edro, que justamente lleva años apostando por esta plataforma de Mangajay. Y la verdad es que cuando me contaste este tema de traer una plataforma de matemáticas innovadora, ¿no? Educativa, ¿no? Y que ya nos platicarás un poco más, platicaremos durante este panel, pero realmente me dio mucho gusto cuando supe cuál era, porque realmente es algo que yo he propagado y he visto a mis hijos divertirse con este tema y es fundamental. Un poco lo que decías, este tema de STEM es un movimiento a nivel internacional que lo que busca es impulsar este tema de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas como pilares del desarrollo sostenible del bienestar social. Ahora se ha venido incorporando este tema de de arte, pues para hacer como más, evidente la presencia, sobre todo el pensamiento creativo, que también las matemáticas tienen un montón de tema de pensamiento creativo, y de enfocar todas estas materias con este enfoque hacia la innovación, ¿no? Que eso es finalmente lo que nosotros estamos proponiendo. Es muy importante seguir con este conocimiento como el conocimiento puro, pero STEM lo que propone es cómo este conocimiento lo pones de manera práctica al servicio de la innovación, ¿no? Esa es como una pequeña introduccióncita de este tema, de lo que es este tema de STEM. Y bien, como bien decías, este tema de matemáticas, yo siempre digo, mira, lectura y matemáticas son dos batallas que no podemos perder como país, como humanidad, como padre de familia, como mamá, no lo podemos perder, ¿no? Más allá de no importa si eres abogado, no importa si vas a ser ingeniera, ingeniero, ¿no? Realmente se necesita, estas dos habilidades son la base, yo te diría, del aprendizaje en general, ¿no? Eso creo que es algo que también, pues quisiera comentar muy rápidamente. Y ya yéndome a la pregunta específica, la verdad es que se nos olvida la importancia de las matemáticas porque es lo que genera el pensamiento crítico, es lo que genera, y el pensamiento crítico es el que nos dice que podamos distinguir si es fake news o no es fake news. Algo así de simple de saber si una noticia es verdad o falsa, te lo da el pensamiento crítico, y la base de ese pensamiento crítico son las matemáticas. Entonces estamos hablando, yo te diría que si no es la habilidad, junto con la lectura, para mí son las dos bases de todo el conocimiento, y desgraciadamente, pues en México no nos va nada bien, ¿no? Ya sé que también hay, como bien dices, temas de polémica un poco con las pruebas estandarizadas, ¿no? Que si sí reflejan, que si no reflejan, pero hoy es lo que hay para medir, y partiendo de eso, pues en PISA, por ejemplo, en 2018 solo el 43.8 de los mexicanos, de los estudiantes mexicanos, alcanzó un nivel mínimo en esta competencia de pensamiento crítico, siendo que el promedio de la OCDE es 76%, ¿no? O sea, estamos 30 puntos porcentuales, que no es poquita cosa, ¿no? Y por otro lado, otra vez, este tema de que las matemáticas nos ayudan a tener el pensamiento crítico y a todas las habilidades STEM. O sea, las habilidades STEM, quisiera recordarlas muy rápidamente, porque también muchas veces creemos que es un tema
muy fumado de tecnologías muy lejanas a nosotros. O sea, las competencias STEM tienen que ver con pensamiento crítico, con resolución de problemas, con creatividad, con colaboración, con comunicación, con todo lo que tiene que ver con alfabetización digital y todo lo que tiene que ver con ciencias computacionales. Pero si se fijan, estas primeras, que son las que el Foro Económico Mundial marca como las más relevantes para este siglo, la base de todas esas competencias tiene que ver con el pensamiento matemático, ¿no? Otro dato bien relevante a nivel internacional, crear soluciones complejas requiere de estas habilidades, ¿no? Y solamente el 1% de nuestros jóvenes alcanza estos niveles de PISA, ¿no? De 5 o 6 de los resultados. Solo el 1% de los estudiantes logra poder resolver problemas complejos. A mí me impacta cuando vemos estos resultados que nuestros chicos de preparatoria salen con nivel de secundaria. Y no podemos dejar de comentar que el reto de este siglo, los retos que tenemos en este siglo dependen del talento. Necesitamos talento invencible para enfrentar los retos de este siglo y sin pensamiento matemático difícilmente lo vamos a lograr. Nosotros hay que recordar que México en pensamiento crítico está en el lugar 103 de 141 en el Foro Económico Mundial. O sea, desgraciadamente siempre aparecemos o en el ranking incorrecto, ¿no? En el de gordura, por ejemplo, o en los rankings adecuados, digamos, en los últimos lugares. Entonces, para mí, Alex, te felicito por esta apuesta por las matemáticas, que sin duda es una batalla que como país no podemos perder, y aquí yo le quiero hablar a las mamás. No podemos dejar lagunas en nuestros hijos en temas de matemáticas, porque al final las matemáticas, el gran tema que tienen, y aquí hay más expertos que yo, pero lo digo como mamá, si dejas una laguna en las tablas de multiplicar, el álgebra ya no cuadró, y si el álgebra no cuadró, pues ya la trigonometría ya no funcionó. O sea, son seriadas, ese es el tema. Entonces, si dejas huecos, por ejemplo, en las tablas de multiplicar, ya le diste la torre a toda la trayectoria de tu chamaco, a tu chamaca, ¿no? En toda su edad escolar. Entonces, pues, realmente sí tiene que ser un tema estratégico para las familias, para las escuelas y, por supuesto, para nuestros gobiernos. No, definitivamente. Luego, muchas veces el problema que nosotros vemos en las matemáticas es que o los niños no entienden para qué les va a servir, o desde niños los espantamos, ¿no? Y entonces lo ven como algo tedioso. Pero yo creo que hay que enfatizar, y bueno, de esto me gustaría preguntarte un poquito, ¿cuál es el impacto de las matemáticas? O sea, ¿a qué retos se está enfrentando la niñez y la juventud mexicana con el nivel de aprendizaje o aprovechamiento de las matemáticas en México? Nosotros somos unos defensores de la educación STEAM, definitivamente, porque pues creemos que los principales áreas de trabajo están allá, ¿no? Pero ¿qué le dirías a la juventud mexicana, los docentes y de sus alumnos, o a las mamás, ¿no? De cuáles son esos retos, ¿no? Que enfrenta la niñez con este nivel de aprovechamiento. Pues mira, yo te diría que más allá de los retos que tenemos, obviamente, en temas de salud por el tema de COVID-19, más allá de los temas económicos, que son muchísimos, no podemos olvidar que también muchos de los, digamos, de la deserción escolar, pues depende en gran medida de qué tanto el docente logra enganchar a sus alumnos, principalmente en estas materias, ¿no? A mí, por eso te digo el tema de Mangahay, o sea, mis hijos hablan de las mathematicians, ¿no? O sea, de que las matemáticas pueden ser como magia, ¿no? Y que realmente puedes jugar con ellas, ¿no? Porque todo el tiempo puedes ir y venir y encontrar esa cuadratura exacta, esa perfección que tienen las matemáticas. Entonces, bueno, yo soy una apasionada de las matemáticas, como me puedes escuchar, y realmente creo que depende mucho que hagamos bien la chamba ahí, que le demos este toque, como bien dices, de juego, de diversión, para que realmente se puedan enganchar los alumnos. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas en Estados Unidos justamente hace todo un acuerdo alrededor de esto hace el año pasado, y justamente habla de la gran necesidad que tiene el alumnado a partir de este tema de COVID-19, digamos, le habla a los docentes y les dicen, van a llegar los chavos y los chavos con mayores desigualdades, con más
diferentes necesidades socioemocionales, académicas, ¿no? A partir de la pandemia. O sea, si antes traíamos la bronca de tratar de buscar ciertas estrategias personalizadas para los niños, hoy van a llegar mucho más disparejas y disparejos a la escuela. Y cómo vamos a emparejar esta cancha. O sea, es un gran reto para los docentes. O sea, para mí van a llegar con más desigualdades y van a llegar obviamente con más temas de alguna manera desiguales de aprendizaje, y creo que este tipo de plataformas, ¿no? De alguna manera puede ayudar con estos retos personalizados. Digo, ustedes ya lo platicarán más, pero yo lo digo, lo que he vivido como mamá, realmente pueden ayudar a enganchar a los chicos, ¿no? Y obviamente cada vez más, conforme van dominando estos retos, puedes empezar a trabajar por proyectos y que estos proyectos tengan un significado. Por eso nosotros siempre proponemos que estén alineados a los grandes retos de la humanidad, a temas del agua, a temas de género, ¿no? A los grandes retos de la Agenda 2030, y que de alguna manera ayuden a generarse prototipos y que haya mucho trabajo con las manos, ¿no? Que obviamente a partir de todo esto, pues de la virtualidad, pues se ha visto muy, muy de alguna manera mermado, y creo que estos temas de todas estas, de alguna forma, plataformas o herramientas interactivas que permiten interactuar a los alumnos, ¿no? Y engancharlos de diferentes maneras, creo que es muy importante. Claro que hay otro reto pues muy grave de tema de accesibilidad de Internet, eso creo que también está ahí. Pero finalmente yo sí creo que podemos ir avanzando con los recursos que tenemos, con las estrategias que vamos teniendo a nuestro alcance. Podemos ir avanzando en el desarrollo de estas competencias, ¿no? De una manera pues creativa y pues estratégica, y otra vez no perdiendo esta batalla que es fundamental para que la educación STEAM sea una realidad. Pues perfecto, la verdad es que qué coincidencia que resultó que en la escuela de tus hijos usan Manga High, qué gusto, y bueno, qué gusto que estés tan involucrada también con la educación de tus hijos, porque es algo muy importante, ¿no? Que los padres participemos en esto. Yo sé que tú eres de las principales activistas en México de esto, ¿no? O sea, la verdad es que para mí pues es un orgullo que estés con nosotros, porque todos los días sales con acciones a luchar y esos ejes estratégicos que persigues, ¿no? Por ejemplo, el de las niñas, el de género, ¿no? Hacia las profesiones STEAM, pues son muy valiosos. ¿Tú qué crees que desde el punto de vista del docente, de los directores de las escuelas y de las autoridades, es lo que se deba de hacer en México? ¿Cuáles son como las principales para disminuir esta brecha? O sea, para mejorar el desempeño de los alumnos y disminuir esta brecha. En parte me imagino que por muchas de ellas deben de ser por las que estás luchando, pero platícanos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Así como docente, directivo y autoridad. Sí, pues mira, yo te diría que justo lo que acabas de decir, yo soy una apasionada y activista en este tema. Realmente la educación STEAM abona a 4 ejes estratégicos, y hay evidencia científica de este tema, ¿no? Abona ayudar a cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, los objetivos de la OCDE, abona a la innovación y el emprendimiento, ayuda abona a temas de inclusión, y más con perspectiva de género y foco en mujeres, aunque la inclusión es un poco más amplia, y también abona a todo lo que es el desarrollo de habilidades para la 4ª revolución industrial y tecnológica. Y yo lo digo un poco en broma, pero un poco muy en serio, que estas 4, si fuera la apuesta del país, como país estaríamos del otro lado. O sea, tendríamos lo que hacemos Alex y yo y Manga High, tendría que ser un tema de seguridad nacional, ¿no? O sea, de veras, lo digo muy, muy en serio, porque de esto depende que el país pueda salir adelante. O sea, no estamos hablando de una cosa menor. Estos 4 temas son los 4, yo te diría, ejes estratégicos de los países de avanzada, ¿no? De los principales jugadores a nivel global. Ahora,
¿esto cómo lo bajas a tierra, no? Que ese es siempre el gran reto, ¿no? Pues yo creo que nosotros desde el ecosistema STEAM tenemos aliados increíbles como es, en este caso, Creativa Kids, para implementar estos proyectos, ¿no? En las escuelas, en los colegios, para poder ir haciendo que esto que estamos nosotros impulsando en el Congreso desde política pública con los organismos internacionales, pues podamos irlo bajando a las escuelas, a los docentes, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues es trabajar por proyectos, implementar estrategias que promuevan el razonamiento y la resolución de problema, todo este tema de plantear preguntas con propósito, ¿no? Hacer que se interesen los chicos en las soluciones, todo el concepto este de obtener y usar evidencia del pensamiento de los estudiantes para incluirlos en este proceso de aprendizaje, ¿no? Eso también es importantísimo. Todos los esfuerzos que hagamos de divulgación y de vincular a la escuela con otras entidades también es estratégico, y obviamente para mí hacer uso del aprendizaje a través del juego o de aplicaciones gamificadas, eso se me hace también que es fundamental, con temas ahora también de inteligencia artificial, que hay muchísimos temas que podemos empezar a aprovechar la tecnología, pues a favor, digamos, de la educación, y pues por eso estamos tan contentos que Manga High llegue a nuestro país de una manera, pues qué mejor socio que a través de Creativa Kids. Pues perfecto. Nosotros, bueno, y antes que se me olvide, para todos los que nos están siguiendo pueden hacer preguntas, aprovechen que está aquí Graciela y al rato Carla, y bueno, porque la verdad es que el trabajo que haces es súper, súper interesante, súper valioso. Las prioridades que has marcado y las líneas de acción creo que son muy valiosas, y creo que deben de ser de cada docente, de cada directivo y de las autoridades, ¿no? A veces le ponemos mucho peso a uno, y probablemente habrá que sumar al padre de familia también, ¿no? Porque creo que los cuatro juegan un rol fundamental en la educación de los niños. Nosotros en Creativa Kids, digo, sabes que hemos trabajado mucho en coding y en robótica, y pues defendemos que pues ese pensamiento crítico, saber trabajar en problemas, pues les abre las puertas del futuro. En matemáticas no hemos hablado tanto, ¿no? Pero es la base, o sea, es la base de todo este tipo de pensamiento. Pero desde tu perspectiva, bueno, yo creo que muchos niños se pierden el gusto de chiquitos, ¿no? En el salón de clases. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué es lo que crees que son las áreas claves para motivar el interés en las profesiones STEAM desde chiquitos, ¿no? Desde las edades tempranas. Hoy hay muchísimo trabajo en áreas de desarrollo de software, de ingenierías, de inteligencia artificial, de blockchain, y hay una cuestión de muchos problemas laborales en otras áreas, ¿no? ¿Qué podemos hacer con nuestros chiquitos? Pues mira, yo te diría que el camino, como bien dices, es todo esto que tú has venido también desde tu cancha impulsando. O sea, al final, el desarrollo de habilidades en primera infancia hace que puedas desarrollar habilidades toda la vida. Eso es algo que como padre de familia, que como docente, no se nos puede olvidar. O sea, no se nos puede olvidar que si tú no le das en una cierta etapa sensitiva al niño, a la niña, este conocimiento lo pierdes, ¿no? O sea, este tema, por ejemplo, que es que parece cuentito, pero que fue real, lo del el niño de Aveirón, ¿no? O sea, que si no le das el lenguaje en un determinado momento, resulta que ya pierde el periodo sensitivo del lenguaje y ya no lo puedes aprender más adelante, ¿no? Entonces, eso es un tema importantísimo. Por eso el tema de las matemáticas desde edades tempranas hace que puedas desarrollar habilidades toda la vida, y como bien dices, son la base de todas las habilidades STEM, y principalmente del pensamiento crítico, de la resolución de problemas, y de todas las otras letras, digamos, ¿no? Las matemáticas son justamente la base de temas de tecnología. Si tú llegas con un bajo nivel de matemáticas, pues obviamente no puede continuar digamos, tu carrera en estos campos que, como bien dices, son los de mayor potencial económico. Acuérdense que para hombres y mujeres el talento no tiene género, ¿no? Entonces, yo te diría que las matemáticas hay que hacerle ver a los niños que están inmersos en todo lo que hacemos, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, el tema de
desde, oye, pagarles el domingo, pero que hagan cuentas, pero que entonces razonen qué hicieron con el billete, pero entonces se dan cuenta lo importante de las matemáticas, ¿no? Y yo creo que eso como docentes, como directivos, como padres de familia, tenemos que, como que de alguna manera, ¿qué es lo que propone STEM? Es cómo conectas ese conocimiento con la innovación o con los retos de la humanidad o con las grandes soluciones o con las soluciones a pequeños problemas, pero que se convierten en las grandes soluciones del mundo, ¿no? Yo lo digo también en broma, pero en serio, que a mí no me dijeron que si me aprendía la tabla periódica, ¿no? Podía yo cambiar al mundo, y de verdad hubiera sido importante, porque yo sí quería cambiar al mundo, ¿no? Entonces, el hecho de que tú sepas que a través de estas competencias STEM realmente tienes la posibilidad de transformación social, y que por tanto los docentes puedan, más allá de poner, puedan trabajar por proyectos, y que estos proyectos sean significativos, me parece como súper importante. Ahora, para llegar allá a este trabajo por proyectos, es indispensable el desarrollo y de los campos disciplinares, ¿no? O sea, tú no puedes de alguna manera dar el brinco a este trabajo transversal si no tienes una base digamos, del conocimiento disciplinar, ¿no? Y ahí yo creo que estas herramientas como esta de Mangahay pueden ser muy interesantes, porque puedes dar, al menos lo que yo he visto como mamá, ya lo platicarán ustedes con más detalle, pero yo he visto que les mandan retos personalizados que pueden ir avanzando de una manera progresiva, que lo hacen con juego, entonces creen que de alguna manera están en un videojuego, entonces eso hace que de alguna manera se enganchen, porque hay que también entender que son otra generación, ¿no? Entonces, que no les vamos a poder enseñar como lo aprendimos nosotros. Yo me acuerdo que muchas veces con mis hijos y le digo, y llevamos 4, ¿a dónde te los llevas, mamá? O sea, como que ellos tienen otro razonamiento, ¿no? De las matemáticas, y eso creo que es importante, y creo que a mí me parece que estos temas del juego, nosotros con otra iniciativa siempre decíamos que lo que se aprende riendo y jugando nunca se olvida, y de veras es algo que también lo creo de corazón, y que realmente creo que es el camino hacia donde va la educación, ¿no? Creo que si algo nos ha demostrado esta pandemia es lo complicado de que puedas enganchar a los alumnos a través de la pantalla, ¿no? Y creo que todas las estrategias que los docentes ponen de videos, de actividades, con materiales, con recursos didácticos, con temas de gamificación, con Hakus, todas estas cosas hacen una gran diferencia para que de alguna manera, el aprendizaje sea activo y por tanto significativo. Entonces yo creo que lo que estamos haciendo es el camino, nomás nos tiene que escuchar el mundo, Alex, pero lo vamos a lograr, porque vamos a gritar cada vez más fuerte. Definitivamente sí lo estás cambiando. Yo creo que... oye, y una última pregunta antes de pasar con Carla. Algo muy bueno, una iniciativa para todos los docentes que nos siguen, una iniciativa excelente que tienes tú es este premio Docentes Extraordinarios, ¿no? Creo que el docente, pues a todos nuestros maestros son los que nos han marcado, ¿no? Marcaron nuestros gustos, nuestras preferencias, y al final pues acabamos creciendo muy, muy marcados por varios de ellos. ¿Cuál sería el tip para los maestros para ganar el premio? ¿Qué hace que un maestro se gane $1 millón de pesos? No, estamos muy emocionados. Qué bueno que traes este tema a la mesa. Es una iniciativa que justo estamos impulsando juntos con nuestros aliados estratégicos del ecosistema STEAM, y claro que Creativa está con nosotros trabajando muy de la mano, y el premio arranca el 12 de mayo, entonces estamos a nada de ya arrancar. Los vamos a invitar a todos al lanzamiento. Va a estar la docente ganadora del año pasado, que se llevó $1 millonzote de pesos, ¿no? Y yo te diría que este año queremos darle mucho peso al tema de desarrollo de habilidades. Este tema de desarrollo de pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, todas estas que son la base para la recuperación económica con resiliencia, o sea, que son la base de que México pueda salir adelante de este tema en el que estamos. El docente extraordinario que de alguna manera pueda plasmar en todas las etapas de las convocatorias, de las postulaciones, de todo, su capacidad para desarrollo de habilidades,
será el ganador del premio este año. Ese es uno de los criterios pues más importantes, a las que más peso le vamos a dar, porque justamente el año pasado tuvo un peso importante el tema de inclusión para el tema de género, y para que todo este año estemos hablando del tema de inclusión, pero este año queremos que el ganador justamente o ganadora nos ayude a hablar de la importancia justamente del desarrollo de habilidades. Entonces, yo creo que estos esfuerzos que estás haciendo de acompañar a los docentes para desarrollar habilidades, pues les abre esta oportunidad de también postularse y de ser los ganadores, las ganadoras, para que el año que entra sea un año el que le dediquemos muy fuertemente pues a este tema de cómo las habilidades STEM ayudan a la recuperación económica, ¿no? Que esa creo que va a ser la conversación o ya está siendo hoy, y creo que será la conversación del próximo año. Entonces, por ahí, docentes, ¿no? Que tengan estas vinculaciones, estos trabajos alrededor de este desarrollo de competencias STEM, pues serán, ojalá que los finalistas estatales, nacionales, y ojalá que el jurado tendrá diferentes criterios, pero un criterio muy importante va a ser ahí se los dejo como chisme, como tip, y para que ojalá en cuanto se abra la plataforma, pues puedan postularse y ojalá sean los ganadores. No, pues perfecto. Ya vieron, docentes, si es real, ¿no? Ya se ganó la maestra. $1 millón de pesos. $1 millón de pesos. Oye, es yo te voy a decir, es una docente de un Cebetis de Querétaro, ¿no? Que es una historia así, extraordinaria. Su mamá, siendo analfabeta, ella doctora en ciencias biomédicas, ¿no? O sea, realmente una historia de superación, pero hubo finalistas que venían de telesecundarias, de escuelas privadas, ¿no? O sea, realmente hubo una gran, digamos, diversidad de casos que le llamaron la atención, pues, primero al grupo evaluador, que son el Politécnico, la UNAM, diversos, yo te diría, evaluadores, el ITAM, ¿no? Diferentes universidades de mucho prestigio, y que luego pasó al tema de los jueces, que son estos organismos internacionales, ¿no? Y los, digamos, Citibanamex, que fondea $1 millón de pesos, ¿no? Que hicieron todas estas votaciones, pues para que se ganara, pero un criterio importante de la plataforma, al menos para llegar a los finalistas estatales, será el tema de desarrollo de habilidades para la cuarta revolución industrial tecnológica, para la recuperación económica. Entonces, docentes, por ahí está el gran reto para que el año que entra podamos poner este tema en la mesa, que sin duda será fundamental para la recuperación de nuestro país. El 12 de mayo se lanza la convocatoria, ¿verdad? El 12 de mayo se lanza la convocatoria. Muy bien, pues muchas felicidades, Graciela, y muchísimas gracias por participar con nosotros. Docentes, si tienen cualquier pregunta, le pedimos a Grace que se quede con nosotros para al final la sesión de preguntas y respuestas. Claro. Ya saben, es un momento de preguntarle tips o lo que sea. Y bueno, pues te lo agradezco muchísimo. Vamos a platicar un poquito con Carla ahora. Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás desde Perú? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Y qué tal, Graciela? En realidad ha sido un gusto estar escuchando a Graciela, es un honor estar participando de este evento al lado de Graciela, al lado de ustedes, y muy feliz de primero la experiencia como madre de Graciela de The Edron Academy. Efectivamente, nosotros venimos trabajando ya varios años con The Edron Academy, con Humanity y con varios más colegios en México. Y es siempre muy satisfactorio escuchar que digamos que los padres de familia valoran la labor. De hecho, vamos a hablar de esto, pero es muy importante vincular la labor de los padres y madres para el éxito del proceso de aprendizaje de los niños y niñas, pero también particularmente contenta porque coincido en todo lo que Graciela ha dicho, así que creo que nos vamos a complementar mucho. No, pues excelente. Sí, la verdad es que sí es importante el rol de los papás, ¿no? A todos nos han tocado sentarnos a trabajar matemáticas con nuestros niños, ¿no? A estudiar con ellos y a ayudarlos. Y bueno, qué mejor forma que hacerlo con un juego, ¿no? Platícanos, ese es el tema del seminario, ¿no? Aprender, enseñar jugando. ¿Qué es el aprendizaje basado en juegos? Y cómo se puede aprender matemáticas jugando, ¿no? Como que, matemáticas, siempre, lo último que me hubiera imaginado un juego, ¿no? Y platícanos, ¿qué es Manga High?
Claro que sí, Alejandro. A ver, quisiera dar un contexto antes de hablar de qué es el aprendizaje basado en juegos. Creo que es importante resaltar por qué. ¿Por qué hoy necesitamos estrategias vinculantes de juego o digamos, que exploren un lado diferente? A ver, estas cifras que Graciela comentaba al inicio sobre PISA, que efectivamente es una prueba cuestionada, que solo mide ciertos aprendizajes, que no es suficiente, es cierto, pero es uno de los pocos indicadores internacionales que tenemos que es validado. Y en realidad el problema de las matemáticas no es un problema solo de México, es un problema de Latinoamérica en general. Si sacamos un número promedio, algunos países más, algunos países menos, pero en promedio, solo 34% de los estudiantes de Latinoamérica están comprendiendo, identificando e interpretando instrucciones y problemas matemáticos. O sea, 34%. Wow. Y hoy en pandemia, digamos, o post pandemia o durante pandemia, por ejemplo, otro país de Latinoamérica, Chile, ha hecho un estudio que aproximadamente con la educación a distancia se puede haber perdido 60% de aprendizajes del año escolar. Solo los chicos han logrado 30% a distancia. Wow. Entonces, si ya teníamos una crisis de aprendizaje antes, hoy estamos en una situación de todavía más emergencia. Y lo que ha demostrado, además, la pandemia con la educación a distancia, la educación semipresencial, es que necesitas herramientas muy vinculantes para lograr el máximo aprendizaje posible. Y con vinculantes nos referimos justamente a herramientas que puedan ser significativas para los estudiantes y que puedan generar construcción mutua de aprendizaje facilitado por un docente y progresado, digamos, en un proceso formativo con los niños. Entonces, dicho esto, las matemáticas suelen ser una de las áreas más complejas en ese sentido, porque a veces se ha acostumbrado, y esto lo hemos visto en toda Latinoamérica, no solamente en México o en Perú, sino en toda Latinoamérica, se ha acostumbrado a hacer mucho énfasis en las matemáticas, en el procedimiento. Entonces, los niños y niñas tienen que aprender, pues, a sumar, aprendiendo sobre todo el número, digamos, el procedimiento, y si por ahí se equivocaron en el proceso y pusieron un más en vez de un menos, desaprobados, ¿no? Entonces, esto genera en los niños y niñas frustración, porque no se sienten vinculados a un procedimiento tal cual y no es significativo para ellos en su contexto, en los referentes que son relevantes para ellos, y además a veces mucho de esto se complementa con esta metodología de el enseñar a evaluar, ¿no? Entonces llenamos a los niños de exámenes y esto incrementa su frustración. Entonces, frente a esto, las matemáticas han sido esta disciplina que además en el discurso de padres y madres de familia, y ahí me corregirás tú si es que en México no pasa esto, pero padres y madres de familia incluso a veces le dicen a sus hijos, no, matemáticas es complicado. No, matemáticas es el área más difícil del colegio, no te preocupes si te sacas baja nota. Entonces, si además le metemos la idea a los niños de que, además de que es frustrante el proceso como te enseñan, tus padres ya te dicen que es difícil, ¿de qué manera se van a sentir motivados a aprender matemáticas? No sé si eso pasa en México también, Alejandro. Definitivamente. Todo el mundo tiene el concepto de que las matemáticas son difíciles, aburridas y bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero hay un grupo grande y pues al contrario, ¿no? Deberían de ser la base y creo que esto de cambiar la forma de hablar de ellas, ¿no? Decir, pueden ser divertidas, ¿no? O sea, y ve qué padre puede ser fácil, creo que sí es un elemento fundamental. Digo, ese número que diste de 34% realmente las comprenden, es impresionante. Creo que tiene mucho que ver con el tema, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer para que las comprendan, no? O sea... Correcto. Y eso es un promedio latinoamericano, como te digo, países como Uruguay están mucho más arriba de eso y otros países están mucho más abajo de eso. Entonces, un promedio de los países latinoamericanos que dan PISA. Entonces, claro, con esta frustración, con estas ya nociones preconcebidas de las matemáticas, ¿cómo hacemos para lograr que las matemáticas sean motivadoras, sean divertidas y finalmente logren el vínculo que va a garantizar un aprendizaje sostenible? Y ahí es que introducimos el juego. Entonces, ahora sí es que ¿por qué el aprendizaje basado en juegos o qué es? El aprendizaje basado en juegos es esa estrategia que permite que los niños y niñas usen el juego, los elementos más positivos del juego, para
aprender los diferentes temas de matemáticas, en este caso, particularmente en Manga High. Aprendizaje basado en juegos, además, se puede utilizar en varias áreas curriculares o en varios aprendizajes que queramos fomentar. Hoy nosotros en Manga High lo hemos aplicado. 4 elementos del aprendizaje basado en juegos. El primero es, el aprendizaje basado en juegos lo vemos como una trayectoria, donde los niños, durante toda su trayectoria, tienen desafíos, ¿no? Entonces, van a ir generando las estrategias por sí mismos con facilitación del docente para encontrar la mejor manera de resolver estos desafíos. Y esto va a estar acompañado con una narrativa divertida de motivación, con personajes que los acompañan en el camino, con retos que se les presentan en el camino a los diferentes temas de matemática y con medallas que los motivan a consolidar estos aprendizajes. Entonces, los niños a través del juego y con elementos como las microinstrucciones que los acompañan, por ejemplo, en casa, ahora que los docentes no están presentes 100%, estos elementos del juego permiten que los niños y niñas, uno, reconozcan una actividad que les gusta y les motiva para aprender. ¿Y por qué el juego? Porque, bueno, el juego es uno de los elementos o de los procesos de socialización más básicos de los niños, ¿no? Es uno de los primeros que los niños viven con sus pares y también con sus familias. Entonces, es súper importante valorar este proceso que ellos ya conocen, ya reconocen y ya es parte de su mundo para llevarlo al aula de clases virtual o presencial. Digamos, antes y hace muchos años, digamos, había una pregunta, ¿no? De, ¿incorporamos el juego o lo bloqueamos como distractor? Particularmente el juego digital, que hoy está en el entorno de todos y todas los niños que tienen acceso a conectividad, por ejemplo. Entonces, digamos, una opción de un docente puede ser bloquearlo como distractor, pero nuestra opción como Manga High fue incorporarlo para potenciar el aprendizaje, justamente porque es vinculante, porque es motivador y porque permite que los niños y niñas vayan fortaleciendo la competencia de resolución de problemas durante cada momento en su plataforma Manga High, en este caso, ¿no? Digamos, todo es un desafío y no me voy a frustrar porque además los desafíos van a ir a mi propio nivel, a mi propio ritmo y tampoco me voy a frustrar porque no es procedimiento, es un muñequito jugando con helados, es una momia saltando aventuras, como en mi época podía haber sido este juego de Mario Bros, que hoy los que me escuchan de repente dirán, ay, qué viejita. Ya, bueno, como un juego que sea más... Te digo cuáles yo jugaba. Claro, como un juego que sea más referente para ustedes, pero entonces Mario Bros saltaba, pues, ¿no? Saltaba por los mundos y ganaba moneditas. Ya, los niños hacen lo mismo y están aprendiendo perímetros, por ejemplo. Entonces es un poco la idea de Manga High, coger ya el juego que ya es vinculante para ellos e incorporarlo a la práctica pedagógica para fortalecer al estudiante, pero a la vez para poder fortalecer al docente. Y ahorita, de repente, si me permites presentar un par de citas de slides, voy a mostrar cómo. Voy a compartir pantalla. Ya, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, les decía que en Manga High, entonces hemos decidido, digamos, nuestro objetivo no es hacer que los niños aprendan matemática. Eso es importante, pero nuestro objetivo es en general poder crear una experiencia positiva con el aprendizaje, en este caso a través de las matemáticas, que los niños y niñas logren incorporar como una experiencia que quieren vivir durante toda su vida. Y eso es un poco el reto de los educadores. Graciela ya hablaba de STEM, no es solo matemáticas, y en realidad los aprendizajes necesarios no son solo matemáticas, pero sí es necesario que la experiencia sea positiva, y el juego lo logra. Ya les he contado un poquito cómo, y de hecho cabe decir que por qué es que Manga High incorpora tantos elementos del juego, y es porque nace de la creación de dos genios, cada uno en su rubro. El primero es el profesor Marcus du Sautoy, que es un profesor de Oxford, tiene varias charlas TED, y el segundo es Toby Roland, que es nada más y nada menos que el creador de
este famosísimo juego que tú debes haber jugado, Alejandro, Graciela de repente también. Un poco adictivo. Correcto, y quienes nos miran también en este momento, Candy Crush fue creado por Toby. Y Toby justamente dijo eso, dijo, ¿cómo hago para crear un juego que sea tan motivador, pero que enseñe a las personas a algo más que jalar caramelos de izquierda a derecha y que además no sea adictivo? Es decir, que sea parte de un proceso de aprendizaje que finalmente fortalezca a los niños y niñas. Y es ahí que se junta con el maestro Marcus du Sautoy y crean Manga High. Hoy Manga High está en más de 60 países, entre ellos varios de Latinoamérica, y lo que quería mostrarles era este video donde podemos ver un poco por qué es tan motivante Manga High y por qué Graciela también decía que a sus niños les encanta aprender matemáticas. Y yo creo que una de las razones más importantes son estos, es porque la estrategia que usamos es efectivamente vinculante, bonita y motivadora para los estudiantes y también para los docentes, lo cual es importante porque finalmente el docente es el líder del aprendizaje, el líder que va a construir estos procesos en el aula. Entonces aquí vemos, por ejemplo, para aprender sumas y multiplicaciones, lo aprendemos con helados. Para aprender fracciones en los diferentes niveles, lo aprendemos mediante la siembra y además, digamos, procuramos mensajes relativos al cuidado de las plantas. Para aprender igual, menor, mayor, lo hacemos mediante un submarino. Y uno de mis juegos favoritos, voy a adelantar hasta ahí, este videito lo encuentran en YouTube también si lo desean mirar completo, pero voy a adelantar a este que es uno de mis juegos favoritos, que es el que le decía lo de la momia saltando. Para aprender perímetros, por ejemplo, y áreas, voy a ir con una momia que tiene aventuras y mientras la momia va viviendo sus aventuras, yo voy aprendiendo qué es un perímetro de un triángulo, de un rectángulo, etc. Entonces creo que esto es un poquito la magia de Manga High y la magia de los juegos. No, bueno, definitivamente quisiera ver a mis hijos aprendiendo matemáticas como jugando Candy Crush, ¿no? Bueno, ellos no son de tanto Candy Crush, pero sí de otros videojuegos, y bueno, creo que esto es un área definitivamente importante. Y ahora en esta pandemia los docentes han tenido que inventar de todo, hacerse de recursos, como decía Graciela, que si el Kahoot, ¿no? Que si, ¿por qué incorporar estos elementos? O sea, ¿por qué incorporarlos en el salón de clases? Y por qué las instituciones educativas deben estar preocupadas. Digo, creo que la pandemia nos ha servido para aclararnos, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos podrías comentar, Carla? Sí, claro. A ver, creo que es súper importante resaltar por qué y resaltar, a ver, en por qué a mí me gusta básicamente enfocarlo en dos elementos, ¿no? Uno es precisamente para lograr este vínculo y esta motivación con los estudiantes. Entonces, hoy, de hecho, la pandemia nos ha puesto a todos frente a una pantalla de celular o de laptop o de tablet, o en los casos donde no había ese instrumento y esa conectividad, frente a una pantalla de un televisor o frente a un radio. Entonces, nos ha puesto frente a recursos y no en un aula de clases con un docente. Y esto ha sido un reto tanto para los estudiantes como para los docentes mismos. Entonces, en términos del docente, es súper importante pensar que necesitamos una herramienta que les dé soporte. Entonces, no solamente una herramienta que sea bonita para los estudiantes, sino una herramienta que permita facilitar su propia práctica. Entonces, una de las razones por las cuales incorporar una plataforma, y esto es Manga High, pero también es otra en otras áreas curriculares, es porque la plataforma te permite aliviar el trabajo docente en términos de seguimiento y de consolidación de data de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Especialmente hoy que los tenemos lejos. Entonces, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial ya mapea que los docentes hoy invierten cerca del 40% de su tiempo. Esto era data del 2018, imagino que ahorita debe haber subido más incluso, pero invertían cerca de 40% de su tiempo en labores más administrativas, de, por ejemplo, hacer seguimiento, de, por ejemplo, poder consolidar notas, etc. Y esto invertían 40% de su tiempo, lo cual hacía que no pudieran dedicar ese tiempo a personalizar el aprendizaje.
plataformas como Manga High le permiten al docente personalizar ese aprendizaje y le brindan data a tiempo real sobre si Alejandro es fuerte en multiplicaciones y no lo es en fracciones, cuántos intentos hace para lograrlo, cuáles son sus hitos en su proceso de aprendizaje, qué refuerzo necesita, y es más, le brindan a Alejandro, en este caso, recomendaciones de cómo fortalecer. Y si Alejandro es súper rápido en multiplicaciones, por ejemplo, le proponen la misma plataforma con la inteligencia artificial, le propone ejercicios que lo desafíen. Entonces, ese es un fortalecimiento a la práctica docente que creo que es muy importante y hoy en pandemia es todavía más útil en realidad. Y desde el lado del estudiante es todo el tema de poder vincular, motivar y lograr que estos aprendizajes sean una experiencia positiva para los estudiantes. Algo que creo que se ha hablado mucho en la pandemia también es, aparte de lograr aprendizajes, hay que lograr que la experiencia del estudiante sea saludable, que quieran estar aprendiendo y que no sea un proceso tedioso, cansado, porque además ya los estudiantes hoy sufren de estrés por el tema digital. Entonces, con plataformas como Manga High, evidentemente facilitadas por un docente, graduadas en tiempo, etcétera, podemos lograr que esta experiencia sea más positiva para ellos. Excelente, excelente. Oye, al principio diste un dato que me dejó en shock, ese 34% de comprensión, ¿no? O sea, como escuela, ¿qué beneficios veo de implementar una solución como esta? O sea, ¿qué es lo que debería esperar? ¿En qué áreas mejora? Pues, o sea, si llegan mis docentes a decirme por qué implementar algo así, ¿qué les diría? Tangiblemente, ¿qué puedo medir? Sí, claro. Creo que es bien importante, Manga High, tenemos muchas plataformas que van a contribuir a muchos indicadores y digamos, si podríamos decir como Manga High, el 100% de niños está satisfecho. Pero a mí no me gusta solo hablar de satisfacción, sino me gusta hablar de datos de medición de impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En Manga High hay dos elementos que se consiguen cuando trabajamos en las escuelas. Uno es la motivación por matemática, y la segunda es el logro de aprendizaje, o sea, el elevar el nivel de comprensión. Nosotros hemos hecho estudios, digamos, como Manga High en varios países del mundo, pero también, y estos para mí son los que más valen, los han hecho entidades externas a Manga High, evaluadoras académicas, digamos, particulares. Y me gusta hablar de un caso que es el caso de Brasil. En Brasil trabajamos con un grupo de 220 escuelas en Brasil, y la Universidad y voy a revisar para no equivocarme, la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil, hizo un estudio de Manga High en estas 220 escuelas públicas y de convenio, en 1.385 estudiantes. Y las cifras fueron bastante interesantes. Primero, en nivel de comprensión, aumentaron hasta en 68% la comprensión de matemáticas en solo un año. Wow. Eso quiere decir que de los 1.385, hubieron algunos que aumentaron más del 68%, otros que menos. De hecho, cuando los logros de aprendizaje están más bajos, esta trepada hacia mejorar es más rápida. Cuando ya estás en nivel intermedio, en nivel más alto, te demoras un poquito más en subir, pero en promedio de 1.385 chicos fue 68% la comprensión. Y el indicador más fuerte fue en interés y motivación. 77% de los niños reportaron tener más interés en matemáticas y estar más motivados a aprender después de Manga High, después de haberlo usado un año. Y de hecho, cabe decir que particularmente el indicador en mujeres, en niñas, fue todavía más alto que ese 77%. Y esto nos interesó mapear de manera particular porque hay este mito en Latinoamérica también, que se les dice que los niños son más capaces que las niñas para números y para estima en general. Y bueno, eso no es cierto. Todos tenemos las mismas capacidades. En todo caso, si se cultivan bajo las mismas oportunidades y con una herramienta así, fue increíble ver el interés y la motivación de las niñas. No, yo tengo dos hijas y mujeres y bueno, pues algo que hay que quitarles por completo del paradigma es ese paradigma del género, ¿no? Qué orgullosos nos vemos ahora que
fue colombiana, ¿no? Tu vecina, que trabaja en la NASA y con lo del último explorador. Creo que en temas de género definitivamente es algo muy importante, y qué importante, qué relevante que dices que en las niñas mejoraron, o fueron mejores los resultados, ¿no? Y los padres de familia, ¿qué opinan? ¿O cuál es el rol de ellos? O sea, ¿qué pasa con los padres de familia? Digo, a veces o sea, ¿cuál ha sido la reacción? Sí, creo que algo súper interesante es que, a ver, Manghai tiene más de 10 años trabajando en varios países. Comienza primero en los países angloparlantes, que es Reino Unido, Australia, Estados Unidos, etcétera, y luego ya años después entramos a Brasil y ahora a partir del 2018 con el producto en español en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué hago este contexto? Porque creo que la adopción de Manghai en los diferentes tiempos ha sido diferente, ¿no? Digamos, en países como Estados Unidos, Australia y Reino Unido, que ya había mucha más costumbre de adoptar plataformas y había mucha más costumbre de que los padres tengan esta información a tiempo real de sus niños, digamos, ha funcionado perfectamente el impacto ahí. En países como Brasil sí fue un poco más lento el proceso de adopción, porque no estaban tan acostumbrados a usar plataformas hace 8 años que entramos a Brasil. Pero el caso particular de Latinoamérica ha sido que hemos agarrado una etapa donde sí o sí teníamos que migrar a semipresencial o a distancia por la pandemia. Entonces ha pasado que Manghai ha sido una respuesta mucho más importante para los colegios hoy, porque permite el vínculo con las familias. Sabemos que muchos docentes, y digamos, converso con docentes todos los días, nos dicen que una de las cosas más difíciles es vincular con las familias. Por un lado, tienes padres y madres que en realidad están sumamente estresados y no pueden acompañar el proceso, y muchos no entienden los materiales que se les da porque hace muchos años fueron a la escuela y ya no están tan activos. Entonces, el hecho de tener un juego ayuda muchísimo a que los padres y madres también se vinculen al aprendizaje de los niños. Pero por otro lado, también tienes padres y madres sumamente vinculados que cada 15 minutos les piden por WhatsApp data de sus hijos, ¿no? ¿Cómo le va a mi hija? ¿Cómo le va a mis hijos? Quiero saber si está avanzando en matemáticas o no. Y Manghai da una herramienta ahí súper a tiempo real, súper chévere, para que los padres y madres puedan constantemente ver el progreso. Puedan ver si tienen medallas de plata, tienen medallas de oro, tienen medallas de bronce, incluso pueden ver a nivel internacional la escuela está en un ranking latinoamericano o no. Entonces, ha servido para conectar con estos dos públicos, tanto los padres que se les hacía difícil acompañar el aprendizaje, como los padres que súper acompañan el proceso y que quieren esta información a tiempo real. Oye, y aquí en México, no sé, bueno, me imagino que en todos lados, pero la pandemia ha sido más ruda para los docentes en algunos grados, ¿no? Por ejemplo, preescolar y primaria baja, pues ha representado un reto gigante, porque pues ahí la interacción cara a cara era más en el día a día. Manghai ustedes trabajan desde preescolar, ¿no? Está habilitado desde preescolar, primaria, secundaria, ¿cómo es el aprovechamiento y cuál ha sido la experiencia con la pandemia? Sí, Manghai lo tenemos material habilitado para niños desde preescolar, desde 5 años hasta 18 años, a decir verdad. Y tenemos más de 35 currículos, en algunos currículos, digamos, cubrimos más años, en otros no. Hoy en español cubrimos desde preescolar hasta 6º de primaria, y en inglés cubrimos, como les digo, hasta 18 años. Entonces ha sido interesante porque efectivamente el público más difícil con el que vincular de manera digital son con los más pequeños, ¿no? Primero porque no tienen un dispositivo propio, ni tendrían por qué tenerlo, digamos, usan el de la familia. Segundo, porque son los que más se cansan de estar frente a una pantalla. Entonces, digamos, en ese sentido, en Manghai hemos hecho un esfuerzo, de hecho un esfuerzo aliado con este fondo Digital Promise, que es un fondo de Estados Unidos financiado por la Fundación Gates, antes financiado por el gobierno Obama. Hemos hecho un esfuerzo para desarrollar material especial para los niños y niñas de 5 a 7 años que fortalezca no solo las matemáticas, sino
lo que llamamos growth mindset, que es la mentalidad de crecimiento en los niños y niñas. Entonces, para los más pequeñitos hemos desarrollado unos personajes especiales. De hecho, si me permiten compartir, voy a ir enseñando un videíto mientras les cuento, porque solo para que vean estos materiales especiales que hemos desarrollado, en el cual vamos con estos materiales desde lo más concreto hasta efectivamente llegar a lo aplicado. Aquí está. Hasta efectivamente llegar a lo aplicado. Entonces, a ver, ¿dónde lo tengo? Por aquí está. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Uy, no. Era present. Uy, no. Aquí, present. Ya. Perfecto. Entonces, con este material específico para los niños de 5 a 7 años, lo que hacemos es ir, como dice aquí, desde lo más concreto, pasando por lo pictórico, hasta llegar a lo abstracto y luego al aplicado. Y estos personajes que ven aquí son los que acompañan el proceso de los niños de 5 a 7 años. Entonces, ellos tienen estos amigos que juegan con ellos, pero además de jugar con ellos, en cada actividad van a tener este tipo de gráfica que es muy vinculante para ellos, muy colorida, que para los más chiquitos no requiere saber leer, no requiere texto, porque evidentemente los niños recién están aprendiendo a leer, y ellos van a ir pasando, como pueden ver en los ejercicios, de figuras a números. Entonces, es nuestra manera que hemos tratado de llevar lo concreto a la pantalla digital, porque sabemos de que los más pequeños aprenden generalmente con material concreto. Cuando se vuelva a las aulas presenciales o semipresenciales de manera más generalizada, digamos, Manga High es muy fácil de integrar con actividades concretas que se realicen en el aula, justamente porque este material ha sido diseñado pensando en los más pequeños que trabajan con lo concreto hasta llevarlos a la aplicación ya de las matemáticas. Eso te quería preguntar. ¿A quién? Bueno, me imagino que en todos lados, pero ya nos dirán los docentes si tienen preguntas de esto y luego también Graciela a ver qué nos comparte, pero aquí en México hay una incertidumbre total, ¿no? De cómo va a ser el regreso a clases después de la pandemia. Ya nos echamos más de un año, bueno, todo este ciclo escolar, pedacito del pasado y hay una incertidumbre si va a ser presencial, si va a ser híbrido, si... pues, por ejemplo, en los chiquitos, ahorita ya los papás nos acostumbramos a que los niños tuvieran la computadora enfrente de ellos, pero ¿qué va a pasar cuando lleguen al salón de clases, no? Todos estos recursos digitales. ¿Cuál es tu perspectiva del regreso a clases y de esta interacción? O sea, ¿esto es para el mundo pandémico o es para el mundo del salón de clases cuando regresen a la escuela? ¿Cómo se implementa en otros países? Sí, a ver, primero, mi perspectiva del mundo post-pandémico, al que ojalá pronto lleguemos todos los países, es que nada va a ser igual que antes. Y eso creo que muchos docentes compartimos esta percepción. Y además nada tendría por qué ser igual que antes, sino que va a ser mejorado. A ver, yo creo que vamos a transitar, y esto no solamente lo creo yo, el Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado un informe hace muy poco diciendo de que en los siguientes años vamos a transitar la mayoría de escuelas a nivel mundial a un aprendizaje híbrido, las que ya no la tengamos todavía, ¿no? Aprendizaje híbrido orientado hacia lo semipresencial, ¿no? Hoy varias escuelas en Perú, por ejemplo, están intentando abrir así por burbujas, en Reino Unido están haciendo lo mismo. Entonces, a eso estamos transitando y a cuando eventualmente podamos todos estar ahí presentes, igual integrar herramientas para lograr el mayor progreso posible con esta metodología híbrida. Entonces, en este sentido, se necesitan recursos que permitan que los docentes y directivos puedan trabajar tanto de manera a distancia como híbrida, como en aula.
recursos que además potencien, como les dije, soporten la práctica docente. Es bien importante porque a veces le ofrecemos a los colegios o digamos, o los colegios empiezan a mirar recursos que sí, son súper vinculantes para los estudiantes, pero que terminan siendo mucho más trabajo de adoptar para los docentes. Entonces es bien importante considerar esos dos niveles, ¿no? Que sean fáciles de adoptar para los docentes, es decir, amigables para ellos, que les faciliten su práctica, es decir, que la fortalezcan y que sean vinculantes para los estudiantes. De modo que yo pueda adoptarlas tanto presencial, semipresencial como a distancia. Entonces, en el caso de Manga High empieza a adoptarse de manera presencial hace 10 años, cuando las escuelas estaban en aula. Y se podía usar de diferentes maneras, digamos. Manga High hoy a nivel mundial se usa para trabajar, por ejemplo, flip learning o aprendizaje invertido. Entonces, aula invertida, perdón. Entonces, lo que se hace es trabajar con Manga High primero, recoger saberes previos y luego llevar al aula la explicación y el desarrollo del tema y luego volver a evaluar de manera formativa con Manga High. Otra manera de aplicarlo también es aplicarlo en la clase con todos, jugando con un proyector. Ni siquiera tenemos que tener un dispositivo por niño. En épocas sin COVID, hoy por favor mucho cuidado, pero en épocas sin COVID no hay que tener ni siquiera un dispositivo con niños, sino con un proyector se puede trabajar con los niños. Y también sirve para asignar tareas. Entonces hay docentes que prefieren trabajar, por ejemplo, con los más pequeños en el aula, ya sea semipresencial o incluso presencial, prefieren trabajar con material concreto y dejar Manga High para trabajarlo en casa. Entonces hay muchas maneras de aplicarlo. Entonces eso es en términos presenciales. Por ejemplo, en Brasil hay una experiencia súper bonita ya en la vida virtual donde los viernes este colegio hace las noches de pizza con Manga High y los padres de familia. Entonces todos se conectan por Zoom de manera simultánea, piden pizza y juegan Manga High. Entonces, en la vida virtual también hay muchas maneras de adoptarlo. En la vida virtual se puede adoptar así, con actividades divertidas vinculantes para padres de familia, madres de familia y estudiantes. Y también en la vida virtual se puede adoptar para sesiones sincrónicas, es decir, cuando estemos conectados por Zoom ambos, o también para sesiones asincrónicas. De hecho, tenemos colegios hoy en Latinoamérica que ya van a virar todo a ser un colegio online, lo cual a mí me pareció sorprendente, pero esto es particularmente para secundaria, y van a adoptar Manga High como un recurso plenamente online, así abran las escuelas. Así como tenemos otros colegios en Chile, por ejemplo, que ya están trabajando de manera semipresencial y que adoptan Manga High tanto en aula como a distancia. Entonces, en realidad, yo creo que más allá de Manga High, cualquier recurso que se elija para fortalecer la escuela tiene que ser un recurso que sea así de flexible y que sea vinculante y a la vez de soporte a los docentes. No, pues excelente. Ojalá y todos los docentes que nos estén viendo nos puedan compartir a nosotros y a todos los docentes que están ahí en los comentarios del chat, cómo ven ellos el regreso a clases, cómo va a ser para ellos, va a ser híbrido, ¿Qué recomendaciones darían? Ahora sí que todos, yo creo que todos estamos, pues hemos vivido una cuestión única, ¿no? Obviamente, y pues a veces cualquier consejo puede ser muy bueno, ¿no? ¿Cómo ven el regreso a clases? Pónganos ahí en el chat, sería buenísimo recibir sus comentarios y compartirlo con los demás docentes y qué tips tendrían para poder regresar a clases. Carla, pues excelente. A mí me gustaría hacerte una última pregunta. Definitivamente el futuro no va a ser igual, ¿no? O sea, como bien lo dijiste. Como dijo Graciela, tenemos un reto gigante en México, ¿no? Con los resultados y bueno, tú nos lo reiteraste con el porcentaje que nos diste de comprensión en temas de matemáticas. ¿Qué recomendación tendrías para los docentes y para las escuelas en México? A ver, lo primero es, yo creo que lo primero es felicitarlos a los docentes y las escuelas en México, porque creo que en países como los nuestros, incluyo ahí Perú, no necesariamente todos nuestros docentes estaban 100% preparados para enfrentar este cambio y este reto tan grande que ha sido pasar a la distancia, y todos han hecho una labor realmente admirable de autocapacitarse,
las escuelas en términos de gestión, de buscar buenos recursos para fortalecer la práctica y de manera súper rápida dar la continuidad y garantía de aprendizajes. Entonces, primero creo que eso es una felicitación que hay que hacer a todos los docentes de educación básica, es decir, de primaria, etcétera, y también a los de educación superior, porque ha sido brillante, ¿no? Y mi recomendación en ese sentido sería hoy aprovechar las oportunidades que la pandemia ha traído para, por un lado, fortalecer la gestión de las escuelas. Entonces, en el sentido de si ya he encontrado herramientas virtuales que facilitan la labor de la gestión, si ya he encontrado herramientas que hacen que mi comunidad, por ejemplo, de interaprendizaje de mis docentes funcione, pues adoptarlas, más allá que retornemos a la presencialidad. Y para el tema particularmente de los aprendizajes, seguir buscando estos recursos que fortalezcan tanto al docente como al estudiante, ¿no? Y hoy hay muchísimos recursos libres, por ejemplo, en la web que pueden fortalecer esta práctica, pero también es bien importante saber de que no cualquier recurso va a ser útil. Entonces, en este sentido, no porque sea libre necesariamente es bueno y no porque sea pagado necesariamente es innecesario. Y esto es bien importante, ¿no? Porque hay que garantizar que los recursos me brinden calidad. Y yo siempre resalto aquí 4 elementos de todos los recursos que se elijan en las escuelas. Uno es que brinden más posibilidades a los docentes de fortalecerse y de facilitar a su práctica. 2 es que sean motivantes para los estudiantes. 3 es que sean vinculantes con las familias y los estudiantes. Y 4 es que sean flexibles para poder trabajarlos a nivel presencial, semipresencial y a distancia. Entonces, mi recomendación sería hacia un modelo híbrido, hacia un modelo que permanezca a distancia o hacia un modelo presencial. No olvidarnos de estos 4 elementos siempre que seleccionamos los recursos y pensar que existen estos recursos en el mercado y que no son necesariamente tan inaccesibles. De hecho, cabe decir que si lo vemos en términos de dinero, y esto lo hablo siempre con los directores de escuela, a veces invertir en tantos libros que además no los puedo actualizar de manera tan rápida y que toca esperarme los siguientes 2 años a actualizarlos y a que publique una siguiente edición, termina siendo muchísimo más caro cuando invertir en plataformas digitales como esta y como otras de otras áreas curriculares me garantiza actualización constante, me garantiza nuevo contenido constantemente y termina siendo más económico. Entonces yo creo que la evaluación tiene que ser, por un lado, que es más ventajoso pedagógicamente y también haciendo un balance, evidentemente, con lo que me cuesta. Y en ese sentido, una plataforma digital, en realidad, yo creo que es un poco el camino, ¿no? Pero yo diría, más allá de Manga High, esa sería como mi recomendación como especialista educativa para poder tener un recurso que sea exitoso para mi aula, ¿no? Excelente, Carla. Pues los invito a todos a hacerle alguna pregunta a Carla. Es una experta en educación y con gran experiencia en el área de matemáticas. Y bueno, te lo agradezco muchísimo. Ahorita regreso a las preguntas, nada más. Quiero comentarles algo a todos los docentes que están por aquí. Bueno, primero, pues estamos súper contentos de la alianza con Manga High, entre Creativa Kids y Manga High. Para nosotros, pues es un gusto poder traer las mejores plataformas tecnológicas a las escuelas a México, ¿no? Ayudarles a los docentes y pues nuestra misión es divertir y educar, ¿no? Entonces, nosotros somos una empresa 100% mexicana en la que nos fundamos, nuestra base es divertir y educar, lo hacemos con robótica, con arte, con diferentes áreas. Y bueno, ¿por qué traer Manga High a México? Creo que es algo muy importante. Manga High, en primer lugar, es una plataforma que está totalmente acorde con nuestros objetivos, ¿no? Es una plataforma que aprende divirtiendo. Bueno, antes de eso me gustaría comentarles esto. Nosotros usamos el acrónimo STEAM. Lalo, si me ayudas a regresar el slide. Gracias. Nosotros usamos el acrónimo STEAM, ¿no? Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Y tenemos una oferta
muy enfocada en tecnología y en ingeniería con la parte de coding y de robótica, y nos hacía falta esta parte de matemáticas. Ya teníamos años desarrollando contenidos de matemáticas dentro de los programas de robótica, y bueno, al sumar a Manga High dentro de nuestro portafolio, pues completamos ya las diferentes áreas de STEAM, y por eso, pues para nosotros es muy relevante esta alianza, poder ofrecer a los colegios con los que trabajamos esta plataforma y a otros, ¿no? Si me ayudas, Lalo, con la siguiente. Para nosotros, ¿por qué Manga High? Lo primero que es lo que les comentaba, pues incentiva el gusto por las profesiones del futuro. Nosotros, cuando hablamos con los padres de familia de cómo van a hacer esos trabajos, pues son totalmente diferentes. Entonces, el hacer que los niños despierten el gusto y le pierdan el miedo es crítico. En segundo lugar, es Lalo, si me ayudas en segundo lugar, por favor. Es impulsar el deseo de aprender jugando. Es este tema de todo lo que hemos hablado en esta conferencia de aprender jugando. Consideramos que es algo crítico, ¿no? Lo hacemos en robótica. Si algunos maestros de los que están participando ya han tenido oportunidad de participar en nuestros eventos, que bueno, los hemos tenido que suspender por la pandemia, pues podrán ver la importancia de que los niños aprendan de su aprendizaje, cómo es significativo cuando ellos se divierten, ¿no? Y el hacer estos aprendizajes divertidos es la base, y qué gusto que Graciela con sus hijos lo experimente en su escuela. En tercer lugar, para nosotros es muy importante la alianza con Manga High, porque es un aliado para el docente. Nosotros pensamos que el docente juega un rol crítico en la educación, y a veces necesita hacerse llegar de este tipo de recursos. Entonces, realmente es una plataforma que, juntando la inteligencia artificial, pues les ayuda a hacer a hacer fácil su labor en el día a día y a mejorar el conocimiento. Y la cuarta razón por la que estamos muy contentos de la alianza es porque nosotros trabajamos buscamos las soluciones líderes en su rama, ¿no? Por eso nuestra alianza en robótica con MakeBlock, en impresión 3D y en corte láser. Tenemos otras alianzas también muy importantes con los líderes del mercado. En matemáticas estamos teniendo una plataforma con más de 3,000 actividades, ¿no? No es una plataforma que salió de la noche a la mañana, es una plataforma muy completa, con millones de usuarios a nivel mundial, cientos de miles de docentes, y bueno, es algo comprobado que no nos lo estamos inventando, ¿no? Que no salió de un año de trabajo, lleva más de 10, y que ofrece, como decía Carla, no había estado disponible en México por el tema del idioma, y bueno, que ofrece pues todo el conocimiento en detalle, ¿no? Y les tenemos una sorpresa que quisiéramos, bueno, algo que consideramos que es algo muy bueno, y es que en Manga High todos pueden hacer un piloto. Si me ayudas a pasar a la siguiente, Lalo, que andamos ya cortos de tiempo. Todos pueden implementar un piloto. Tenemos esta liga a la cual pueden entrar, se pueden dar de alta y pueden empezar la implementación de un piloto para su escuela, ¿no? Hemos tenido muchos, últimamente en este rango de que la educación está cambiando, nos han buscado muchas personas de homeschooling, ¿no? Que están implementando. Está abierto para cualquiera, pueden registrarse ahí y empezar un piloto, conocer la plataforma y empezar a ver este aprendizaje en juegos. ¿Qué tan llamativos son estos juegos, no? Y bueno, como parte de ese piloto, pues también nosotros nos ofrecemos en ayudarlos en el proceso, con los procesos de capacitación docente, y entregarles al finalizar su piloto, pues un resultados de evaluación del antes y después, ¿no? Realmente cuál es el uso y qué ventajas está dando. Y bueno, pues los invitamos a que todos se registren en esta liga. Está un poco larga, les hicimos un QR code que está aquí, o a contactarnos en asesoríaeducativa@creativakids. Pero les hicimos un QR code que pueden escanear ahorita aquí en su pantalla con sus celulares, y pueden registrarse y pueden iniciar un piloto con Manga High. Tenemos maestros de todo tipo, escuelas públicas, escuelas privadas, está abierto el piloto para que todos lo prueben y bueno, pueden hacer el registro ahí, y con gusto los estaremos trabajando con ustedes. Pues darle las gracias. Quisiera ver con Sara. Sara es nuestra directora de educación, que también está aquí en la llamada y quien ha estado recopilando todas las preguntas. Pues me gustaría ver si me ayuda a liderar el panel de preguntas y respuestas. No se escucha, Sara. Creo que estás en mute.
Ok. Perfecto. Adelante. Otra vez te nos fuiste a mute. Bueno, el Inter, bueno, no sé. Si Graciela, Carla, entre ustedes, ¿alguna pregunta para ustedes? De la una a la otra que no han tenido. Ninguna, nada más yo creo que es felicitarlos. La verdad es que yo tengo esta experiencia como del lado de mamá. La verdad es que me dio mucho gusto cuando supe qué plataforma era, porque realmente ves esto que está comentando de que se enganchan, de que quieran su medalla, ¿no? Y realmente hace que sea muy divertido, y para mí también, pues soy una fiel creyente de que el juego, yo cuando lo entendí, las pedagogas que saben que el cerebro con el juego cambia la química cerebral. Y entonces a partir de ese cambio la química cerebral, a partir del juego, del aprendizaje lúdico, entonces el conocimiento puede entrar así como facilito, ¿no? Entra desde otros, digamos, lugares distintos, ¿no? Entonces, pedagógicamente está comprobado que este tema del juego y la diversión al final hace que el conocimiento pues sea algo que realmente puedas hacerlo significativo, ¿no? Y otro tema que a mí me parece también súper relevante es el tema de la motivación, ¿no? Otro tema que yo he entendido a lo largo de los años es eso. Tú puedes estar en Harvard, que si no estás motivado no aprendes, ¿no? O sea, lo que desencadena el proceso de aprendizaje es la motivación. Y eso lo tiene que generar el docente a partir de enganchar a la chica o al chico, ¿no? Y el juego es una herramienta también súper probada que logra este tipo de enganche. Entonces también por eso me parece fundamental apoyar este tipo de iniciativas. No, claro que sí, Graciela. En realidad, además me encanta que además que Graciela trabaja todo el tema STEAM de manera, digamos, oficial. La experiencia que nos puedes contar como madre es bastante más valiosa también para nosotros. O sea, nos encanta saber, el Ederon Academy es un colegio que está con nosotros ya hace varios años, y nos encanta saber esta idea de que los niños progresan en Manga High desde preescolar hasta crecer y, digamos, y se encuentran con diferentes desafíos y siguen siendo motivantes. Entonces, y siguen siendo adecuados a sus edades y adecuados a sus niveles de aprendizaje. Así que eso está súper, súper bueno. Más bien, sobre las preguntas, por aquí me están copiando unas del Facebook. Entonces, puedo comentar un par de cositas. Una es, me dicen que si es que funciona sin conectividad. Lamentablemente no. Manga High necesita conectividad. Sin embargo, necesita poquísima conectividad, necesita 2 megas de conectividad. A ver, digamos, para ver un video de YouTube, uno solo, necesito para verlo en calidad regular, necesito cerca de 1.5 megas. Así que con medio mega más puedo ya cargar Manga High de manera súper fácil, ¿no? Y esto lo hemos probado en colegios enteros que solo tenían 5 megas y corre perfecto. Y con internet móvil todos tienen más, así que sí, digamos, funciona para bastantes ambientes porque no requiere mucha conectividad. Y abordamos desde preescolar hasta 18 años en inglés y hasta sexto de primaria en español. Perfecto, Carla, muchísimas gracias. Excelente. Ahora sí, ya, creo que ya me escuchan, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto. Voy a empezar por algunas dudas muy puntuales que nos planteaban, particularmente Graciela, nos pedían que profundizáramos un poquito más con respecto a lo del premio. Nos pidieron que si les recordamos, por favor, cuándo sale la convocatoria este año, y tienen esta duda de si podemos participar en el Teacher Prize y Maestros Extraordinarios simultáneamente, o cómo funciona eso. Sí, padrísimo. Mira, la convocatoria abre el 12 de mayo y va a cerrar el 26 de septiembre. No se confíen porque la plataforma se llena los últimos días, terrible, y sí es un proceso larguito. Entonces hay que entrarle desde ya, dejen su postulación
lista, ¿no? Y en paralelo sí pueden participar en el Global Teacher Prize de Barkey Foundation. Nosotros estamos dando algunas sesiones de acompañamiento para acompañar a los docentes extraordinarios que ya son postulados para que estén más apapachados para lograr participar en el Global Teacher Prize. Pueden participar en ambos. Digamos, los que están participando este año en el Global son los que se postularon el año pasado. Entonces, increíble que puedan participar en ambas iniciativas que están muy ligadas, y mucho de lo que hacemos nosotros en Docentes Extraordinarios, porque es como la versión mexicana de ese premio, pues les va a servir para el global por $1 millón, que a mí también ya me dieron ganas de ser docente. Excelente, muchas gracias. Perfecto. Ok, igual puntual, nos preguntan que si para niños de 3 años, preparatoria, Manga High, Carla, ¿qué utilizamos? ¿Qué nos recomiendas? ¿Sí se puede utilizar? ¿Cómo le hacemos? A ver, es como complejo porque usualmente no se recomiendan herramientas digitales para menores de 5. Sin embargo, dada la pandemia, las hemos tenido que generar y las hemos tenido que usar. Yo sé, los docentes han tenido que. A ver, muchos colegios usan Manga High desde 4 años. La verdad, 3 años ya es un poco pequeñito, porque hay que usar un dispositivo y es un poco más complejo. Hoy he visto que los niños de 3 años generalmente aprenden con videos, etcétera, pero Manga High, como implica cierta interactividad, 3 años ya es un poquito pequeñito. Pero no voy a negar que muchos docentes están usando nuestro contenido desde 4 años, aunque lo óptimo es usarlo desde 5. ¿Pero por qué podría ser usado en 4? Porque los ejercicios para los más pequeñitos no tienen texto y no tienen números, tienen gráfica. Entonces, puede ser usado, pero también depende de la facilitación ahí del docente. Entonces, yo ya óptimamente nosotros lo trabajamos desde 5 años, sin embargo, hay quienes los usan desde 4, sí. Perfecto, muchas gracias. Ahora voy a ir con unas preguntas que son un poco más abiertas y pues si nos van platicando un poco de su experiencia ambas y conforme vayan pues identificándose con la pregunta, por favor, platíquenos. Nos preguntan que en la experiencia que ustedes han tenido como docente o en el uso de la plataforma o como mamá, ¿qué tipo de herramientas recomendamos que los papás puedan llevar a cabo o que puedan utilizar? ¿Y qué estrategias les recomendamos para dar seguimiento a estas propuestas que tenemos dentro de la escuela? Yo como mamá en el tema de Manga High, me gusta porque te va avisando cómo va la niña o el niño, ¿no? Y si se ganó qué medalla y cómo va avanzando. Yo, en general, mi recomendación es que en matemáticas no puedes dejar huecos, que ya lo dije yo en mi participación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un tema progresivo, ¿no? Y a lo mejor, entonces, por ejemplo, ¿no? Si no entendiste las sumas, si traes huecos en las sumas, la multiplicación se te va a enredar, si se te enredó la multiplicación, la división, ya se te enredó más, y ya el álgebra, mejor ni hablamos, ¿no? Entonces, sí tenemos que asegurar que nuestras niñas, que nuestros niños, ya sean como docentes, pero yo lo diría como mamá, o sea, es una batalla que si la pierde la escuela, ojalá que no, si la pierde el gobierno, ojalá que no, como papás no podemos perderle, tenemos que asegurar estar ahí, asegurando que no se pierdan los chicos y que no tengan estos huecos, y a mí eso me ha gustado de este tipo de plataformas que de alguna manera va acompañando al docente, como decías, que es como fácil de articular para el docente porque les configuran la plataforma, ¿no? Y el chico puede o la chica puede avanzar y puede practicar, y yo como mamá, pues hasta que no tengas medalla de oro no jala, ¿no? Y pues ahí están hasta que la medalla de oro, pero lo están haciendo contentos, ¿no? Pero sí asegurarte que de alguna manera no pierdan esa batalla. O sea, yo les diría, lectura y matemáticas, no importa la profesión, no importa el campo disciplinar, tenemos que lograr esas 2 batallas, ojalá como país, pero sin duda como cada quien desde su pequeño núcleo, no podemos perderlo. Excelente. Perfecto, muchas gracias. Carla, no sé si sobre esto tengas algún comentario. Creo que resaltar esto que Graciela está diciendo, de que la batalla es una batalla conjunta.
para efectivamente lograr los impactos en los aprendizajes de manera más exitosa, necesitamos no solo que el peso entero caiga en el docente. Hay un sistema educativo y necesitamos que ese sistema funcione en todas sus patas. Y una de las patas es la familia, definitivamente. Entonces, buscar herramientas que posibiliten ese vínculo con la familia. Digamos, hoy el aula virtual, además, y esto es como una novedad de la pandemia, ha permitido a los docentes entrar al hogar. Antes había que llamar, uno como docente, llamar al padre al ambiente colegio, ¿cierto? Al padre-madre. Hoy, como docente, he tenido la posibilidad de entrar al hogar y entender un poco más las dinámicas a través de esta aula virtual. O sea, aprovechar esa oportunidad que creo ha hecho que el docente y los padres de familia tengan una relación un poco más vinculante, perdón, más cercana, aprovechar que existe esa oportunidad para usar herramientas que puedan darle visibilidad a ambos del proceso de aprendizaje. Herramientas que tienen, como dicen, hacer esta data a tiempo real, herramientas que hagan que compartan esto, ambos frentes del aprendizaje, y de esa manera vamos a poder pelear la batalla juntos, efectivamente. Ok, excelente. Pues sí, vaya, ponernos todos de acuerdo para el fin común. Excelente, pues muchas gracias. Por último, tenemos una pregunta acerca de la posición en la que nos encontramos. ¿Ustedes consideran que vamos a poder regresar en todos los niveles de manera híbrida? Y si no, ¿cómo podemos aprovechar estas herramientas para hacer que eso sea una posibilidad real? Pues yo desde mi perspectiva sí creo que vamos a ir, o sea, que de alguna manera esto va a migrar a un modelo híbrido. Esto al final permite que haya estudiantes en el aula y fuera del aula. Entonces eso también ayuda a que de alguna manera los campus, ¿no? Se puedan inclusive crecer en el número de alumnas, de alumnos. O sea, creo que para allá va a ir la tendencia. Sí creo que necesitamos un montón de herramientas para lograr eso. Por ejemplo, hay otro lado del ecosistema que está buscando hacer temas de un aparato, por ejemplo, enfocado a streaming, para que puedas hacer el streaming y puedas dar la clase de una manera muy sencilla, en tiempo real, en streaming, ¿no? Este tipo de herramientas, ¿no? De gamificación, que sin duda van a ser el nombre del juego en los siguientes años. Claro que tenemos también, hay que reconocerlo, un tema pues muy complejo en el tema de conectividad. Pues eso es una realidad para todo América Latina. Yo creo que, pero al final yo creo que hay que ir impulsando que para allá vamos, ¿no? O sea, la pandemia yo creo que puso en evidencia, ¿no?, la importancia de las habilidades digitales, ¿no? Aceleró muchísimo esta transformación digital, ¿no? Antes decían, oye, ¿quién impulsa la transformación digital? Y a lo mejor antes era el CTO y ahora, o el director de tecnología, y ahora pues es COVID-19, ¿no? Y eso lo ha hecho en las escuelas, en las organizaciones. Todo el mundo tuvimos que acelerar los pasos hacia temas digitales, y yo creo que eso difícilmente hay vuelta atrás, ¿no? Y eso ya es una realidad para un montón de sectores. Hay muchas empresas que ya se quedaron de manera 100% de trabajo en casa, teletrabajo, home office. Entonces, cada vez más estas habilidades digitales van a ser demandadas por el mundo. Entonces, yo creo que es algo que, aunque hoy no sea una realidad para todo el país, desgraciadamente, tenemos que ir empujando para que lo sea. Perfecto, muchas gracias. Pues justo lo que decía Carla, ¿cierto? Que si ya dimos el paso para adelante, ¿para qué regresarnos? Sí, igual en esa línea. O sea, creo que es importante saber que cada escenario educativo diferente va a adoptar el sistema digital y el sistema híbrido a diferentes ritmos, y va a necesitar además diferentes condiciones de ser garantizadas antes. Digamos, México tiene una realidad, y Perú, mi país, tiene una realidad bastante similar en el sentido de las carencias hoy de muchas escuelas públicas, de tener acceso a la conectividad suficiente para, por ejemplo, usar esto, o a conectividad de por sí. Entonces creo que eso es un paso que hay que dar, pero sí creo que hay que mirar hacia un sistema híbrido, y sí creo que es responsabilidad ahí de todos los actores de la comunidad educativa.
¿no? Y que como docente, desde el aula y desde la gestión escolar de un director, la manera de facilitar y hacer que este proceso avance, que esa transformación digital avance, es efectivamente buscando las herramientas que me den soporte para avanzar de manera rápida y sostenible. Entonces, herramientas que efectivamente me demuestren que, por un lado, impactan aprendizaje, que por otro lado me benefician en la gestión y que por otro lado fortalecen a mis docentes. Entonces, creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y los diferentes escenarios irán avanzando esto de manera progresiva, sí, costará tiempo, sí, pero sí, a eso apuntamos, en eso estoy totalmente de acuerdo. Perfecto, pues ya estamos sobre el tiempo. Yo le quiero agradecer a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión. Gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios. Invitarlos a que nos escriban en asesoríaeducativa@creativakids.com o que nos visiten en creativakids.com. Y bueno, ahí podrán conocer de Manga High, de nuestra academia STEAM, que tenemos cursos gratuitos para docentes, de toda la oferta que tenemos. Los invitamos a que nos visiten y a que nos escriban si tienen cualquier pregunta. Les agradecemos mucho su participación y bueno, muy especialmente a Graciela y a Carla. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y por decirnos un poquito por dónde ven el camino hacia adelante, ¿no? En estos tiempos complicados que nos han tocado vivir a todos. Muchísimas gracias por su participación. Sara, muchas gracias también. Muchas gracias. Graciela, Carla, muchísimas gracias. Gracias, Alex. Gracias, Sara. Un abrazo. Gracias, un placer. Perfecto. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta la próxima.